estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Dios. Eres bueno. Cada día, Señor, podemos entenderlo, podemos saberlo, podemos comprenderlo, Dios. Podemos, Señor, disfrutar, Dios, de tu bondad y de tu misericordia. Cada día, Señor, nos damos cuenta más y más, Señor, de quién eres, Dios. Buscamos conocerte, buscamos estar, Dios, delante de ti. Y el día de hoy, Señor, deja que nuestro corazón escuche tu palabra. Señor, deja que nuestra vida, Señor, sea diferente a través de ella, Señor. Señor, porque tú mismo lo dijiste, Jesús, no solamente de pan vive el hombre, Padre, sino de todo lo que sale de tu boca. Y es hoy, Señor, lo que pretendemos hacer, Dios. Ser alimentados, Dios, de tu palabra, ser alimentados, Dios, de tu presencia, de tu palpitar por nosotros, Señor. Gracias por estar aquí, Señor, y gracias, Padre Santo, porque estás en el corazón de cada uno. Señor, agradecemos, Padre, tu presencia. Sabemos que estás aquí. Háblanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo 9 de Números, hemos estado platicando acerca de la Pascua. La semana pasada platicamos de esto, la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿De qué se trataba la Pascua? Y también mencionamos algo, un tema muy especial, que es ser diferentes, ¿ok? Eso lo vimos la semana pasada. Ser diferentes, la Pascua, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué? ¿Qué recordaban en medio de la Pascua? ¿Recuerdas la 10ª plaga cuando todos los primogénitos en Egipto murieron a la medianoche? Dios se llevó la vida de cada uno de ellos porque son de ellos. Entonces, imagínate, Dios ejecutando este juicio sobre Faraón, sobre Egipto, por causa de haber endurecido su corazón. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos la semana pasada, cómo Dios habló de esta manera al pueblo de Israel, inclusive cuando por medio de la gracia ellos pudieron librar su vida de la muerte. Porque ellos no probaron muerte, porque ellos no estuvieron en ese día, en ese momento de muerte, porque ellos confiaban en Dios y porque ellos pusieron la sangre del cordero en sus puertas y en los marcos, en los dinteles de sus puertas, en los marcos de sus puertas. Entonces, mediante la sangre del cordero, ellos fueron libres, ellos fueron libertados, ellos fueron y tuvieron vida y salieron al desierto y buscaron la tierra prometida. De eso platicamos la semana pasada. Pero bueno, vemos y vamos a basarnos en lo que estamos teniendo el día de hoy enfrente a nosotros. Recuerda, ¿en dónde está el pueblo de Israel en este momento físicamente hablando? Está en un desierto y está a los pies del monte Sinaí. Entonces, cuando el pueblo de Israel vemos que todavía está allí, y vemos que prácticamente en el siguiente capítulo, el capítulo número 10, el pueblo de Israel ya sale, empieza a caminar para dar un paso en el desierto e ir a emprender el viaje a la tierra prometida. Vemos que del capítulo 10 para atrás, todo es una preparación para lo que Dios tendría para ellos. Dios los estaba preparando para adorar. Dios los estaba preparando para luchar. Dios los estaba organizando para entonces ser una comunidad espiritual, la cual confiara en Dios, buscara de Dios. Dios los estaba preparando para que siempre pudieran tener una relación con Dios, con su Creador, con aquel que los había libertado. Dios los estaba preparando una y otra vez, capítulo a capítulo, con los sumos sacerdotes, con el tabernáculo, con los levitas, con los sacrificios, con todas las leyes que les había dado, con todas las ordenanzas, los estaba preparando para emprender el gran viaje que ellos tendrían que caminar hacia la tierra prometida. Y quiero recordarte algo. Recuerda que este viaje era alrededor de 2 semanas a pie, nada más. Pero pasaron más de 40 años en el desierto. Y hemos estado recordando también un concepto importante que vamos a estar manejando de aquí para adelante, del capítulo 10 adelante, y es la mente de esclavo o la mente de una persona libre. Y ya hemos dado algunos flashazos anteriormente acerca de eso. ¿Qué significa tener una mente de esclavo? ¿Qué significa tener una mente libertada en Cristo? Una mente de esclavo la cual no le interesa, la cual es egoísta, no le interesa a Dios, es egoísta, quiere para sí porque nunca tuvo y entonces
Dicen por ahí, el que nunca tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Entonces, vamos a ver qué fue lo que pasó con todo esto que ellos tenían, con todo este bagaje que Dios les había dado hasta este momento. ¿Qué hicieron ellos? ¿De qué manera actuaron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo reaccionaron? Y es parte de lo que hoy también te voy a platicar. ¿Cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionar ante la situación, ante la vida? Y entonces vamos a darnos cuenta de eso posteriormente. Pero antes de esto, en el capítulo 9, todavía Dios está preparando el corazón de cada uno de ellos. ¿De qué manera lo prepara? Y entonces dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tengas una identidad. Y nunca se te olvide esto, tu identidad. Números capítulo 9, versículos 6 al 14, nos habla acerca de una identidad. Todo el capítulo 9, cuando hablamos de la Pascua, nos habla acerca de una identidad. Platicamos un poquito de esa identidad la semana pasada. Parte de esa identidad tiene que ser diferencia. Dios nos ha llamado a ser diferentes. La palabra santidad es una palabra que tiene que retumbar en tu corazón y en tu mente cada día. ¿Qué significa esa palabra? Ya te dije una vez, santidad no tiene al 100% que ver con pureza moral. Una persona 100% moralmente nunca falla, pues, sino tiene que ver con alguien que se dedica a Dios, que busca a Dios y alguien que se ha apartado para Dios. Entonces, antes de salir del monte Sinaí, la celebración de la Pascua les recuerda al pueblo de Israel una vez más su identidad como el pueblo redimido de Dios. Dios les dijo, me seréis santos así como yo soy santo. Apartaos de todo lo malo, apartaos de todo aquello que os hace mal. Y entonces Levítico, ¿recuerdas? Pasamos más de 3 años estudiando Levítico, hablando de la santidad, hablando del propósito de Dios en la santidad para el pueblo de Israel. Levítico, Números, estamos platicando otra vez acerca de la santidad, porque es una palabra sumamente especial. Sed santos como yo también soy santo, pero ya hemos visto eso. Ahora, hablamos de la identidad. Parte de esa identidad significa ser diferentes, pero parte de esa identidad significa que como pueblo de Dios, o la redención de Dios sobre sus vidas, tiene que ser evidente. Tenemos que pensar de una manera diferente. Tenemos que empezar a dejar esa mente de esclavitud, esa mente de esclavo, esa mente de querer regresar a donde Dios nos sacó. Empezar a buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y entonces cuando hablamos de la Pascua, hablamos de 3 circunstancias diferentes: pasado, presente y futuro. Estas 3 cosas, estos 3 tiempos se entrelazan en una misma celebración, en la Pascua. Porque el pasado del pueblo de Israel, ahorita lo vamos a ver, el pasado del pueblo de Israel es que eran el más insignificante de todos los pueblos. El presente del pueblo de Israel estaban siendo redimidos, fueron redimidos por la sangre de un cordero allí en Egipto, y ahora están enfrente de Dios, teniendo una relación con el Padre, con Jehová de los ejércitos. Y el futuro los iba a llevar Dios hacia la tierra prometida. ¿Los iba a hacer pasar por un desierto? Sí. ¿Fue el plan de Dios pasarlos por un desierto? Sí. Deuteronomio capítulo 8. Yo los llevé al desierto. Yo los llevé allá para que ustedes buscaran hacer mi voluntad, para probarlos si habían de cumplir o no mis mandamientos. Y entonces vemos esos 3 cosas, pasado, presente y futuro, dentro de la Pascua. La Pascua engloba todas estas cosas. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Estas 3 cosas son necesariamente importantes para entender por qué se celebraba la Pascua. Es mi identidad. ¿Quién fui? ¿Quién soy? ¿Y quién seré? Y entonces, por ejemplo, hablamos de un testimonio, ¿no? Hablamos de tu testimonio, de dónde Dios te sacó, qué fue lo que Dios hizo en tu vida, de qué manera Dios te rescató, de qué lodo tan rancio Dios te rescató a ti, igual a mí. ¿De qué lodo todo podrido y todo maloliente nos rescató Dios? Eso fue lo que fuimos. Y ahora, ¿quiénes somos el día de hoy? Somos totalmente dependientes, codependientes de lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Si tú y yo nos alejamos, por eso dice Juan capítulo 15, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando tú y yo nos alejamos de esto, cuando nos alejamos de Dios, entonces, ¿qué esperanza hay, mi hermano? Nada podéis hacer. Entonces tenemos que entender quiénes fuimos, quiénes somos y a dónde vamos, quiénes seremos mañana.
en 100 años, en 40 años, no sé el tiempo que tú y yo vayamos a vivir más en esta tierra, pero en aquel tiempo vamos a estar delante de Dios y algún día vamos a entender todo ese propósito y plan que Dios ha tenido a lo largo de los milenios, a lo largo de los siglos, para ti y para mí, y que fue vislumbrado y cristalizado mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Y entonces, para poder entender quiénes somos, quiénes fuimos y a dónde vamos, la Pascua es un elemento sumamente importante. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Había estado allí esclavo en Egipto. ¿Y qué fue lo que pasó? Mataron un cordero de un año sin mancha, la sangre la pusieron allí, fueron libertados en esa misma noche y ahora van camino en un peregrinaje hacia la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y muchos en alguna ocasión me han preguntado, oye, ¿cómo es que la tierra de Canaán es una tierra donde fluye leche y miel si es un vil desierto? Bueno, sí, es cierto, es un vil desierto, sí. Desierto os digo, ¿no? Sí, es un desierto. Y es tal vez más árido que alrededor de nosotros. Creo que aquí hay más árboles y más vegetación que allá. Sí, es cierto. Yo nunca he ido para allá, pero los que han ido me han contado. ¿Cómo es que de allí fluye leche y miel? Bueno, el asunto es que también mucha gente en alguna ocasión ha buscado que la leche y miel sea algo evidente, sea algo tangible. Pero recordemos que gran parte de la nación, cuando Dios hizo la nación de Israel, fue para Él estar con ellos. Entonces la leche y la miel fluyen de su presencia, de estar con Él. Pero también te puedo decir muchas cosas acerca de Israel. Te puedo decir, si has visto las noticias, que tiene el mejor sistema antimisiles del mundo. Nadie tiene eso. Tiene el mejor ejército, no el más numeroso, el mejor ejército del mundo. Muchos países le piden capacitación al pueblo de Israel, a los del pueblo de Israel. Israel, los judíos, la nación de Israel, han salido más premios Nobel en la historia de la nación de Israel que de cualquier otro país. Entonces, leche y miel, ahí está. Y podemos hablar de muchas otras cosas también. Entonces, no es lo que ven mis ojos. Mis ojos ven tierra, mis ojos ven cardos, mis ojos ven espinas. Pero es lo que Dios busca, es lo que Dios ve, lo que yo necesito ver también. Bueno, ellos tenían que entender esto. La Pascua era un elemento importante. En esa Pascua no se buscaba cumplir en su generalidad, es decir, israelitas y extranjeros. No se buscaba cumplir la Pascua tan solo por obtener un requisito y huir de una exclusión, sino que al momento de cumplir, la identidad que ahora tenían en las manos de Dios, su Salvador, quedara impregnada en los corazones, en las actividades, en los sueños, en las decisiones, en las batallas que vendrían a continuación. Es decir, Dios les estaba preparando allí en la Pascua, celebrando la Pascua, y les estaba recordando lo que era la Pascua, para entonces capacitarlos a lo que vendría. Vendrían a que sus corazones en medio del desierto en algún momento iban a reclamar en contra de Dios. Vendría a que sus actividades en medio del desierto en algún momento se iban tal vez a ir alejados de Dios. Vendrían a que sus sueños, a que sus decisiones y a que sus batallas fueran Dios mismo. Y Dios les estaba preparando a través de la Pascua. Es a través de ella por la cual el pueblo de Israel entendía, o Dios quería que el pueblo entendiera, que el pueblo de Israel, israelitas y extranjeros, por eso habla acerca de los dos, israelitas y extranjeros en este pasaje, números 9, de 6 al 14, que la gente entendiera su identidad. Porque entonces esa misma identidad vendría en el Nuevo Testamento, donde dice, ya no hay judíos, ya no hay gentiles, sino que todos somos uno delante de Dios. Y entonces eso vendría desde el Antiguo Testamento. Y te lo dije la semana pasada también. La ley es gracia. Muchos han dividido ley y gracia. Es que yo soy de la ley, es que yo soy de la gracia, es que ya no estoy bajo la ley, ahora estoy bajo la gracia. Déjame decirte que toda la Biblia es gracia. Toda. O sea, podemos desmenuzarla si tú quieres y es gracia. Y vas a ver el día de hoy por qué te digo que es gracia también. Aún cuando es ley, pura ley. Y entonces Dios quería que el pueblo de Israel buscara su identidad. Y aún los extranjeros que se habían añadido, buscaran su identidad en Dios, en su Salvador, en Jehová de los ejércitos, en Yahweh, el yo soy, el que los había librado de Egipto.
Dios quería que ellos buscaran esa identidad en Él. Y entonces a través de la Pascua comenzó este proceso. Vendrían cosas difíciles, vendrían batallas y ellos tenían que tener en su mente y en su corazón su identidad. El viaje sería largo y necesitarían ayuda en medio del desierto. En el peregrinaje hacia Canaán, llegar a la meta y no perder el rumbo, ellos necesitaban ayuda en esto. Necesitaban ayuda porque ¿cómo es el corazón del ser humano? Perverso, es malo. El corazón del ser humano le gusta pensar cosas que no tienen que ver con Dios. ¿Estoy en lo cierto o no? ¿O soy el único raro? ¿Verdad que sí? Nuestros corazones nos gusta pensar cosas que no son de Dios y que no convienen. Nos gusta pensar. Es agradable. Es agradable pensar, yo lo voy a hacer, y es agradable. Y muchos de nosotros, aún como iglesia, de verdad, nos encanta remorder o estar masticando el remordimiento y estar masticando la amargura en contra de un hermano. Y es agradable a nuestro corazón y a nuestra carne. Y lo voy a hacer, y vas a ver, y que no sé qué, y que bla, bla, bla. Y nos gusta. Al ser humano, a la carne, le encanta pecar. Por eso el pecado es tan atractivo. Por eso el pecado es tan llamativo. Por eso, por ejemplo, lugares de pecado son tan llamativos, con muchas luces y mucha música y mucho descontrol y mucho desenfreno y jiji, jaja, porque son agradables. Pero, por ejemplo, las cosas que nos edifican y que necesitamos en nuestra vida, como leer la palabra, 2 minutos y ya nos cansamos de leerla. ¿Sí leíste tu versículo 1 por día esta semana? ¿Sí lo leíste o no? Bueno, te encargo que lo leas, por favor. Un versículo cada día. Uno nada más. A lo que quieras, en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero lee un versículo. Uno cada día en esta semana. Si lees más, qué bueno. Pero uno, ¿de acuerdo? Deuteronomio capítulo 7. Busca, por favor. Entonces, hablamos de la identidad. Y hablamos de que en esa misma identidad hay un antes, una hora y un después. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. ¿Lo tienes? Sí. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, habla Israel. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros, más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Por ser el más bueno, por ser los más aventados, por ser los más valientes, por ser los más guapos, por ser los más organizados. ¿Por qué los escogió? Por amor a su nombre. No tenían nada, absolutamente nada, el pueblo de Israel, ni un ápice, el cual les ayudara a ser escogidos por Dios. No tenían nada, eran el más insignificante de todos los pueblos. Si Dios hubiera querido hacer algo diferente, tal vez hubiera escogido al más poderoso de todos los pueblos en aquel entonces, tal vez a la nación de Egipto. Pero no, escogió a ellos, al más insignificante. Y vamos a darnos cuenta más adelante por qué. Identidad con Dios, identidad en Dios. Ahora lee Éxodo capítulo 19. Busca Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, 4. Y dice así, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios quería en el pueblo de Israel una nación santa, un pueblo de sacerdotes y de reyes, un pueblo que se acercara al Dios vivo, al Dios viviente. Regrésate otra vez a Deuteronomio, por favor. Había un antes y hay un después. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Y en ese antes y ese después, en esa identidad, Dios quería que el pueblo de Israel
fuera diferente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuando entraban en la tierra prometida, cuando entraron, dijo Dios: yo quiero que ustedes guarden los mandamientos que yo les tengo para todos ustedes y para su familia. Yo quiero que los guarden. Deuteronomio 7:12. Allá atrásito dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Entonces Dios tenía un propósito para ellos. Y sí, ¿tiene un propósito para la iglesia también hoy? Sí, claro que lo tiene, pero hay una condición. Dice: si vosotros guardan mis mandamientos, serán mi especial tesoro. Nos encanta que nos digan que somos un tesoro. Nos encanta que nos digan que somos una nación grandiosa, que somos una iglesia gloriosa, que entonces buscamos de Dios, entendemos de Dios, que wow, es que Dios tiene lo mejor para nosotros. Pero no nos encanta hacer los mandamientos de Dios. Es algo que de repente se nos olvida. Es algo que no necesitamos quitar de nuestro corazón. Identidad. Ahora, fíjate bien. Identidad. La palabra identidad, estamos hablando mucho de esta palabra. La palabra identidad es un conjunto de rasgos o de características de una persona o de una cosa que permite distinguirla de otras cosas o de otras personas. Entonces, ¿cuál es tu identidad? ¿Ok? Una identidad es un conjunto de rasgos o de características. ¿Cuál es la identidad del pueblo de Israel? Bueno, el pueblo de Israel, parte de su identidad era que había estado en Egipto, habían sido esclavos, Dios los liberó una noche y entonces ahora iban camino a la tierra prometida. Y entonces iban a la tierra donde fluye leche y miel. Un pueblo redimido por la sangre de un cordero. Un pueblo que Dios había escogido no por ser mayor que los pueblos demás alrededor de ellos, sino porque Dios, por amor de su nombre. Y no porque fueran ellos más que las naciones que iban a echar fuera, porque eran prácticamente iguales, sino porque Dios iba delante de ellos. Y entonces Moisés reiteradamente una y otra vez le decía a Dios: Señor, por causa de tu nombre, Señor, por amor a tu nombre, Señor, la gente no vaya a decir, Señor, de ti algo. No decía de la gente, Señor, que la gente no vaya a morir aquí. No, decía: Señor, por amor a tu nombre, Señor, perdónalos, Dios. No saben lo que hacen, perdónalos por amor a tu nombre, por ti, Señor, ya no por nosotros. Entonces, hay un antes, un durante y un después. Mi identidad es de lo que estamos hablando. Un conjunto de rasgos que me distingue de otras. El problema, mi hermano, el problema de la sociedad actual, ¿cómo está? No está en su disfuncionalidad. Es decir, el problema de la sociedad no está en que, es que unos quieren ser más que otros, es que yo quiero ganar más es que el PRI, es que el PAN, es que mi nación, es que la tuya, es que yo soy hombre, es que soy mujer, es que medio soy hombre, medio soy mujer. No está en su disfuncionalidad. La gente quiere, los gobiernos buscan atacar la disfuncionalidad de las personas. Entonces, si algo no está funcionando, hay que componerlo. ¿Cómo lo componemos? Por ejemplo, una persona que tiene una casa muy humilde, muy pobre. Es que hay una disfuncionalidad en ella. Es que se están separando y esto y aquello. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a ponerle un techo digno y un piso firme. Y a lo mejor allí ya quien quita y ya no se separan. O, ¿por qué hay tanto delincuencia? Es que a lo mejor, ¿sabes qué? Les hace falta a los jóvenes. En vez de agarrar una pistola, en vez de andar en las drogas, vamos a darles un instrumento. Ok, son buenos programas, pero ¿sabes algo? ¿A dónde nos lleva todo esto? La sociedad o el problema de la sociedad actual no está en su disfuncionalidad, sino está en su identidad. No está en si haces o no haces. No está en si eres peor que otro, o si eres mejor que el otro. Está en quién somos. Y entonces gran parte de lo que tú y yo buscamos o hemos entendido en la palabra de Dios es quiénes somos nosotros. ¿Quiénes somos el día de hoy? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? El mundo el día de hoy no sabe quién es. De verdad.
Vas a decir, ay, no, sí sabe. Bueno, el mundo no sabe quién es. Y eso lo vemos una y otra vez en cómo se comporta la sociedad. En cómo se comporta, en las decisiones que están tomando las personas. El mundo no sabe quién es. Confunde la identidad, por ejemplo, con racismo. Confunde la identidad con fobia. Confunde la identidad con segregación. O confunde la identidad con exclusión. Y te voy a poner un ejemplo. La iglesia, hablamos de nosotros. La iglesia luchamos por nuestra identidad. La iglesia lucha por su identidad en una sociedad en la que cada vez le importa menos ser diferente. Y entonces, por ejemplo, un día, ¿no? Preguntan, oye, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de las preferencias sexuales? Y entonces, como iglesia, tenemos que hablar Biblia. No tenemos que hablar lo que a nosotros nos parece que es mejor, o no tenemos que hablar lo que mejor nos acomoda, o lo que mejor la gente quiere escuchar, sino tenemos que hablar la palabra de Dios. Y entonces, si un día tú eres valiente y hablas palabra de Dios en cuanto a esto, la gente te va a decir, racista, homofóbico, exclusivo, es que tú no entiendes, es que tú no sabes. Y entonces la gente le pone etiquetas, le pone racismo, fobia, segregación, exclusión. Le pone este tipo de etiquetas. Y entonces cuando la iglesia quiere buscar su identidad en Dios y quiere ser diferente a los demás, híjole, les dan una tunda a la iglesia o nos dan una tunda. Y entonces la gente batallamos. Y los cristianos de repente, en vez de querer ser diferentes, mejor buscamos como mezclarnos entre la raza, mezclarnos entre la sociedad, y así como que para que la gente no nos vea, ¿no? Para que la gente no nos juzgue, para que la gente no nos esté viendo con lupa, porque si de por sí, cuando ya decimos que somos cristianos, luego nos dicen, híjole, tú, mira, ya pisaste allí. Ahí no debes de pisar. Acuérdate lo que te dijo tu pastor. Ahí no debes de pisar. Si de por sí estamos así. Ya dijiste una mentira, ya dijiste una mala palabra, pues no que eres muy cristiano, honra tu Dios. Y entonces, si ya de por sí la gente nos trae con lupa, ¿tú crees que, lo he dicho muchas veces anteriormente, ¿tú crees que la gente alrededor de nosotros no se da cuenta quiénes somos? ¿No se da cuenta de lo que hacemos aquí? ¿Tú crees que no? Claro que se dan cuenta. Y entonces nos ven con lupa. Y te ven con lupa cuando sales. Y te ven con lupa cuando entras. Y si tú, por ejemplo, algún día se te ocurre tirar, vienes tomando tu café o vienes tomando una coca o lo que sea por el camino hasta acá, y entonces se te ocurre, se te hace fácil un día nada más, tírala la basura allí en el camino, ¿qué crees? Te están viendo con lupa. Y algún día van a decir, sí, pues son igual de cochinos como esos cristianos. Sí, no, pues mejor ¿para qué? Mira nomás todo el basurero que hay por allá, mira nomás todo lo que dejan, mira nomás esto y esto y aquello, y nos andan invitando, y no, ¿para qué? Si no hay diferencia, para ser iguales, y entonces la gente va. La iglesia, tenemos que buscar una identidad. Nuestra identidad está en Cristo, y tenemos que luchar por esa identidad. Sí, mucha gente le pone etiquetas, pero no te dé miedo eso. Tenemos que hablar luz, tenemos que hablar verdad. Tenemos que hablar de lo que Dios habla. Para mucha gente te va a decir, es que ya eres un retrógrada, es que eso fue en la época de las cavernas, es que ahora ya es el siglo XXI, 2021, 2.0 recargado, y ya las cosas son diferentes, y ya vivimos en una nueva normalidad, y ya me vacuné, y cosas de esas. La gente busca, la gente dice, y entonces la gente no le interesa la diferencia. Y cada día más la gente se ve menos la rayita de la diferencia y de la identidad entre la iglesia y entre los que no son parte del pueblo de Dios. Te lo dije la semana pasada, que tenemos que andar pensando como los del mundo, que tenemos que andar actuando como los del mundo. Identidad. Estamos hablando de la Pascua, estamos hablando de la identidad. Tenemos que ser la diferencia. Cuando vas manejando, ¿eres la diferencia? Todos los que tienen coche, cuando vas manejando, ¿eres la diferencia? ¿O eres igual de energúmeno que yo? ¡Órale! Y se te meten en la moto. Para eso nos machucan. Y que no es que... A un lado. Y que no es que... Me ganaste. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres cuando manejas? Y aparte traes un pescadito atrás, ¿no? Yo soy de Cristo, ¿no? ¿Quieres que mandemos a hacer calcomanías para que la pegues atrasito de tu coche? Podemos hacerlas.
Pero no está en una calcomanía lo que eres. No está en tu identidad en una calcomanía. Está en tu corazón. Está en cómo reaccionas, cómo eres. Entonces, el problema no está en la disfuncionalidad. No está en arreglar la disfuncionalidad de una familia. El problema no está en arreglar la disfuncionalidad de una sociedad. El problema está en cómo es su identidad. La gente busca arreglar eso. Pero el problema es que cada día perdemos más nuestra identidad. Los hombres ya no saben si son hombres, las mujeres ya no saben si son mujeres, los niños no saben si son adultos o si son pequeños. Ya no se ve, ya no hay una identidad, ya la gente no busca eso. Te invito a que lo busques, a que lo encuentres en tu familia, a que lo encuentres en tus hijos, a que les pongas en tus hijos una identidad, no una identidad igual que tú. Es que igual ponle mi nombre para que sea como yo. No, la identidad en Cristo, una identidad bíblica. Buscamos ser hombres bíblicos, buscamos ser mujeres bíblicas conforme a la voluntad de Dios, no hombres buenos, sino mujeres buenas. El mundo está lleno de hombres y mujeres buenas, pero no está lleno de mujeres y hombres que busquen hacer la voluntad de Dios. No es malo ser bueno, ¿sí me explico? Pero tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aún una persona buena, entre comillas, puede estar bien alejada de Dios. Entonces, no es la disfuncionalidad, es la identidad la que necesitamos. Es algo de lo que se trabaja con los muchachos. Es algo de lo que se trabaja con los niños también. Es algo de lo que tú y yo platicamos domingo a domingo, vez a vez. ¿En dónde está tu identidad? ¿Qué eres? ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? ¿En dónde estás buscando? ¿De quién eres hijo? La Pascua entonces, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, la Santa Cena, la Biblia, la Palabra de Dios y todos los esfuerzos y actividades alrededor de lo que hacemos deben llevarnos a fortalecer y preservar nuestra identidad en Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, hagamos al hombre a la imagen del mismo hombre. Conforme a ellos se les pegue la gana hacer, allí vamos a hacerlos, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dijo Dios. Y Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, conforme a su semejanza. ¿En dónde está nuestra identidad? ¿Está en el mundo o está en Dios? Mi identidad está a los pies de Cristo. Mi identidad está en la imagen del Dios mismo. Esa es mi identidad. Ahora, tu identidad no es tener pelo largo y barbudo como pintan a Jesús. Tu identidad está en lo que hizo Jesús. Y eso es lo que estudiamos. Versículo a versículo estudiamos lo que Jesús hizo, lo que Él tiene para nosotros. Filipenses capítulo 2 dice, haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús, que no estimando a ser Dios, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No buscando su propio parecer, no buscando su propio beneficio, sino buscando el de la humanidad, para que la gente pudiera acercarse a Él. Es lo que dice Génesis. Somos hechos conforme a la imagen de Dios, no conforme a la imagen los unos de los otros. Sí, me parezco a mi mamá, sí me parezco a mi papá, sí nos parecemos, pero somos hechos conforme a la imagen aquí adentro de Dios. Ahora, hablamos de antes, durante y después. Vamos a buscar por favor Efesios capítulo 2. Ya hablamos acerca de eso de identidad. Ahorita entramos en lo de números, aguánteme poquito. Identidad, Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a leerlo. Efesios 2, 1. Dice así. Efesios 2, 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo éramos? ¿Cuál es el antes? ¿Qué éramos antes? Hijos de ira, pecadores. Éramos unos cadáveres caminando. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, viviendo conforme a la potestad del príncipe de este mundo, conforme a lo que el mundo quiere, conforme a lo que Satanás desea.
Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos ahora? Somos redimidos por la misericordia y el amor con que nos amó. Somos rescatados. Y entonces, ¿qué seremos después? La identidad, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, juntamente con Él. Somos coherederos juntamente con Cristo. Esa es nuestra identidad. En medio del desierto y con el peregrinar que nos espera ahora a ti y a mí, ¿cuánto tiempo nos falta para ir a la presencia del Padre? No lo sé. Pero en este tiempo, en medio de este desierto, en medio de una circunstancia tan difícil, en medio de este peregrinaje, no debemos olvidar nuestra identidad. Que nunca se te olvide de dónde eres, de dónde saliste, quién eres el día de hoy y lo que Dios va a hacer en tu vida mañana. Que no se te olvide tu identidad. ¿Dónde la puedo encontrar? En Cristo Jesús. Ahora, Números, capítulo 9, versículo 6. Ahora sí, por fin, vamos, Números. Después de hablar un ratito de identidad, Números, capítulo 9, versículo 6, dice: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día, y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto, ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Bueno, fíjate bien, hubo algunos que estaban inmundos para celebrar esa Pascua. ¿Cuál era la forma de la cual las personas podían contraer inmundicia? Bueno, si nos vamos al libro de Levítico, vamos a ir para allá, pero si nos vamos al libro de Levítico, podemos ver que la inmundicia ceremonial para poder estar delante de Dios podía adquirirse mediante tocar un cadáver, mediante tocar, por ejemplo, animales impuros, mediante comer cosas impuras, flujo de sangre, flujo menstrual, flujo de semen en los hombres, enfermedades como la lepra y bla, bla. Había muchas circunstancias las cuales, por pecado, muchas circunstancias en las cuales cometía que una persona estuviera inmunda y entonces no podía acercarse delante de Dios. Entonces Dios establece este mandamiento y dice: tienen que celebrar la Pascua a los 14 días del mes primero del año segundo. Tienen que celebrar la Pascua. Y entonces todos dijeron: no, pues sí, vamos a celebrar la Pascua y todo el asunto y todo. Y dijeron por allí a alguien, ya sabes, levantó la mano: ¡hey! Nosotros estamos inmundos, acabamos de agarrar un cadáver. Estamos inmundos a causa de muerto. ¿Nos van a segregar? ¿Nos van a quitar? ¿No podemos nosotros cumplir este mandato? ¿Nosotros podemos celebrar la Pascua? ¿Por qué no podemos hacerlo? Ahora, aquí me surgen algunas preguntas. ¿Por qué alguien, fíjate bien, por qué alguien estaría tan insistente en celebrar la Pascua? O sea, ¿por qué alguien diría: a ver, es que yo quiero, es que ustedes la van a celebrar y qué padre y gloria a Dios por sus vidas, pero nosotros también faltamos? O sea, ¿sabes qué? Necesitamos celebrar la Pascua. Queremos celebrar la Pascua. ¿Nos lo vas a impedir? Sí, acabamos de agarrar un muerto. Sí, acabamos de agarrar un cadáver. Pero ¿nos vas a impedir esto? ¿Por qué nos lo vas a impedir? ¿Por qué alguien estaría tan insistente en celebrar la Pascua? ¿Acaso era la Pascua tan importante como para pedir una prórroga o no? ¿O para dejarla pasar? Y vemos más adelante en los siguientes versículos que Dios contesta y entonces Dios le dice: sí la pueden celebrar en el mes segundo. Pero ahorita vamos para allá. Bueno, fíjate bien, ¿por qué alguien estaría tan insistente en celebrar la Pascua? Bueno, la inmundicia ceremonial, o sea, eso de ser inmundo ceremonialmente hablando, significa que no podían acercarse a Dios hasta que se lavaran, hasta que quitaran su pecado, hasta que se fuera la lepra y cosas semejantes. La inmundicia ceremonial era una de las principales causas por las cuales el pueblo no se acercaba a Dios. ¿Okay? Podía haber pecado, pero también había inmundicia. Es que toqué un animal inmundo, es que me pasó una lagartija por encima y entonces ya soy inmundo. Es que las mujeres, estoy en mi periodo, entonces me declaro inmunda, ¿no? Los hombres, es que tuve emisión de flujo en la noche, entonces soy inmundo hasta el otro día, hasta que me lave. Y eso era lo que pasaba. Ellos tenían que ser diferentes y hablamos ya de eso en Levítico. Pero ¿por qué era tan importante?
La inmundicia ceremonial era la principal causa por la cual no se acercaban a Dios. Sin embargo, el ser humano, más allá de buscar una solución a sus problemas, el ser humano, más allá de buscar una solución a sus problemas, por esto me llamó la atención este pasaje, más allá de buscar una solución, le gusta hundirse más. Más allá de buscar la solución, es que yo tengo este problema, yo tengo esta bronca en mi vida, le gusta hundirse más. Le gusta andar buscando culpables, más allá de buscar soluciones. Le gusta más bien así como que, recordemos por ejemplo a Adán. Vamos al ejemplo más primigenio, por ejemplo, del pecado. ¿A quién culpó Adán? ¿Qué fue lo que hizo Adán? La mujer que tú me diste. ¿A quién culpó Adán? A Dios. No culpó a Eva, culpó a Dios. La mujer que tú me diste fue la que me hizo pecar. Entonces, nos gusta más hundirnos en el pecado, atesorarlo, apapacharlo. Nos gusta más acurrucar el pecado en nuestras vidas que resolverlo. Y entonces, por eso me llama la atención estos hombres que dicen, nosotros tocamos un cadáver, nosotros somos inmundos por causa de muerto, pero no podemos celebrarla. Las personas... Hay muchas personas que conozco y tal vez tú también le has hablado a mucha gente de Dios, no sé. Y entonces más allá de cambiar su vida o de querer cambiar lo que está mal en su vida, conforme a la palabra, no conforme a lo que a mí se me antoja decirle, conforme a la palabra, a veces dicen, no, así déjame, así estoy bien. No, así déjame, ¿sabes qué? Pues ya, mira, tú vete a tu iglesia, tú tu religión, yo la mía, yo no me meto contigo, yo no te metas conmigo. Déjame a mí cómo estoy haciendo las cosas. Y si me estoy destruyendo, déjame a mí, que acabo yo me destruyo solo. Pues ¿qué crees? No es así tampoco. No es tan sencillo. Sino que por causa del pecado nos llevamos entre el pecado y entre las patas a mucha gente. Familias destruidas, familias disfuncionales, familias que ya no quieren estar juntas, parejas que ya no deciden estar juntas, que dicen, es que ya todo lo echamos a perder, ya no queremos más nada. Y entonces el ser humano, en vez de resolver sus problemas, nos gusta hundirnos más. Mira lo que dice Jeremías, capítulo 2, versículo 5. Jeremías 2, 5. Jeremías 2, 5. ¿Lo tienes? Dice Jeremías 2, 5. Dice, así dijo Jehová, dice Dios. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Dice Dios. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? ¿Qué fue lo malo que encontraron en mí? ¿En dónde vieron algo malo en mí? Dice Dios. ¿Qué fue lo malo que yo les di? ¿Resolver sus problemas? Y de repente, por ejemplo, le hablas a alguien y le dices, ¿sabes qué? Es que tienes que cambiar tu vida. Es que no puedes seguir así. No puedes seguir siendo un alcohólico. No puedes seguir siendo un drogadicto. No puedes seguir con ese rencor en tu corazón. Y te dicen, ¿qué te importa? ¿Qué de malo hay en cambiar una vida? Tú cambiaste. Dios te dio la oportunidad de cambiar. ¿Qué de malo hay en cambiar una vida? Pero la gente, en vez de buscar resolver el problema, nos hundimos más en muchas ocasiones. En vez de buscar ayuda, preferimos meternos en una cueva y llorar amargamente en esa cueva para ver si alguien nos escucha. Y el día que alguien te escucha, le dices, ¿qué te importa? Déjame con mi dolor, ¿no? Allá tú y tu vida, déjame a mí la mía. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que busca la humanidad? ¿Qué es lo que busca la gente? Isaías capítulo 53, versículo 6, y es ahí donde vemos algo de la mentira de este mundo, algo de la mentira de Satanás, en donde Satanás nos lleva a alejarnos de Dios y a atesorar el pecado para alejarnos del Padre. Y esa mentira la creemos, y esa mentira vamos con ella, caminamos con ella. Más allá de resolver los problemas, de resolver las broncas, más allá nos hundimos, nos escondemos y le damos la vuelta. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó con la gente? ¿Qué fue lo que pasó con nosotros? Se fue como una oveja, cada quien a seguir su propio camino.
Esa es nuestra vida. Eso es lo que el mundo quiere. Eso es lo que la sociedad quiere. Que seas individual. Que hagas tu propia vida sin darle cuentas a nadie. Eso es lo que la sociedad busca hacer en ti, meter un chip en tu vida y decir, ¿sabes qué? Tú tienes toda la facultad de hacer lo que quieras. Y esa misma forma de pensar se mete dentro de las iglesias. Y entonces hay cristianos que dicen, es que yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana, de la manera como yo quiera. Sí, la Biblia, sí, Dios, sí es mi Salvador, pero yo voy a hacer lo que yo quiera hacer en mi vida. No importa si te ofendo, allá tú y tus sentimientos. Pero recuerda que la palabra de Dios también dice que si tú haces pecar a uno de mis pequeños, dice, mejor amárrate una piedra de molino y échate al mar. O sea, no es tan fácil como la gente piensa. No es tan sencillo como la gente cree que es así. Como ovejas descarriadas, cada cual se fue por su propio camino. No buscamos resolver, sino más bien buscamos culpar. ¿Quién va a pagar los platos rotos? ¿Quién va a pagar por lo que pasó en mi vida? ¿Qué pasaría si fuera al revés, mi hermano? ¿Qué pasaría si más bien en vez de buscar culpables, buscamos soluciones? ¿Qué pasaría si más bien en vez de echar la culpa unos a otros, el que tú tuviste, ¿por qué tú no me dijiste? ¿Por qué no me avisaste? Y esto, ¿qué pasaría si más bien en vez de hacer eso, buscáramos soluciones? ¿Qué hubiera pasado con Adán si en vez de esconderse, si en vez de ser un cobarde y esconderse y decir, es que tuve miedo, en vez de hacer eso, si Adán se hubiera puesto los pantalones, bueno, no tenía, pero si hubiera puesto los pantalones, una manera de decirlo, hubiera dado la cara con Dios y hubiera dicho, Señor, la regué. Señor, no te hice caso, perdóname. Señor, lo hice mal. Un solo mandamiento, Dios, y la regué. Un solo mandamiento y me equivoqué. ¿Pero por qué lo hiciste? Si te dio la mujer. Sí, pero ella no tiene culpa de nada. Yo fui el que tomó la decisión de tomar ese fruto. Yo lo mordí, yo lo mastiqué, yo me lo comí. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Adán hubiera agarrado los toros por los cuernos, como decimos? ¿Qué hubiera pasado si Eva hubiera dicho, yo fui, me dejé engañar, perdóname Dios? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado tantas veces si entre nosotros mismos en la iglesia, en vez de buscar culpables y escondernos, mejor decimos, yo fui? ¿Qué pasaría? No lo sé. No sé si algún día lo vamos a ver. Si buscáramos soluciones o buscamos la solución. ¿Quién es la solución? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que conoce la verdad le hace libre. Jesús es la verdad. Él es la solución. ¿Qué pasaría si en vez de andar buscando arreglar familias y arreglar gobiernos, qué pasaría si en vez de andar haciendo eso y en vez de echarse la culpa unos a otros, préndele la tele y todos echan la culpa? El día de hoy en las campañas electorales todos echan la culpa. Y todos son buena gente. Nadie es malo. Nosotros sí somos los mejores. Vota por nosotros. Aquellos lo hicieron todo mal. Mira, fíjate esto y fíjate aquello. Y está re feo. Y fíjate bien, tienen la cara de sope. Y mira que no sé qué. No votes por ellos. O sea, todos somos malos y todos son buenos. Y no hayas ni a quién irle. ¿Qué pasaría si más bien en vez de eso la gente buscara la solución? Si tú andas en eso, por favor no andes posteando Morena, la esperanza de México. La esperanza de México no es Morena, es Cristo. ¿Cómo te explico eso? ¿Cómo le explicamos eso a la política? Es Cristo. Porque entonces necesitamos una identidad en Él. Necesitamos encontrar nuestra identidad en el Salvador, en Cristo, en Dios nuestro Creador. Porque Él nos hizo conforme a su imagen, conforme a su semejanza. Pero nosotros buscamos ser como el más famoso, buscamos ser como el más poderoso, buscamos no ser tal vez como Él, pero nunca nos vemos al espejo con Dios. Nunca decimos, Señor, haz lo que tú quieras hacer en mi vida. En vez de buscar culpables, ¿qué te parece si buscamos la solución? El versículo 8 de Números dice, cuando ya le dijeron a estos hombres, a ver, nosotros tocamos muertos, somos inmundos, versículo 8, y dice, y Moisés
Le respondió, esperen. Y voy a ir a Dios y oiré lo que ordena Dios acerca de todos ustedes. Ahora, aquí hay otra enseñanza. Identidad. ¿Ok? La primera ya hablamos acerca de quiénes somos. Luego, identidad. Versículo 8. Esperad. Espérenme aquí tantito. Déjame ir a buscar a Dios. Y deja ver qué es lo que Dios quiere. Deja ver qué es lo que Dios me dice. Usualmente, mi hermano, estamos acostumbrados a decidir y a actuar por reacción y no por convicción. ¿Me explico? Estamos acostumbrados a decidir y actuar por reacción y no por convicción. Las convicciones en nuestras vidas se trabajan, se construyen. ¿Has escuchado esto de que en nuestra vida, en las decisiones, somos un 10% lo que nos pasa y somos un 90% de cómo reaccionamos? ¿Has escuchado esto? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice que no podemos amoldarnos ni acomodarnos a este mundo, sino que tenemos que cambiar nuestra mente. Tenemos que renovarla en la palabra de Dios para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo buscamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que haces cuando vas en la calle y se te mete una motocicleta, por así decirlo? Tú vas bien tranquilo y se te mete la motocicleta y te hace frenar y quién sabe cuántas cosas te hace hacer. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando vas en la noche todo descalzo al baño y te pegas en el dedo chiquito de tu pie? ¡Paz! ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando tu hijo reprobó? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen tienes una enfermedad terminal? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando te dicen ya no hay trabajo, te voy a despedir? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te ofende? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te mira feo? ¿Qué? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas cuando alguien hace las cosas mejores que tú? ¿Cómo reaccionas? ¿Sabes? El ser humano reacciona de 1000 maneras y muchas veces nos damos cuenta de que esas reacciones no tienen nada que ver con la Biblia. Reaccionamos mal en muchas ocasiones. Y es algo que lo que tenemos que hacer el día de hoy, ¿no? Tenemos que aprender a cómo reaccionar. Tenemos que reaccionar más bien por convicciones. ¿Quién es el que rige mi vida? ¿Hacia dónde va mi vida? ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿Llegar pronto allá y se me atravesó el de la moto? ¿Qué es lo que es realmente importante en tu vida? ¿A dónde quieres llegar? Moisés buscó a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es lo que podemos aprender de eso? Los hombres vinieron y dijeron, es que tú dijiste que la Pascua, pero nosotros hemos tocado un cadáver y entonces somos inmundos. A ver, ¿qué vas a decir de eso, Moisés? Moisés pudo haber dicho, mira, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuánto, y a ver, vamos a checar y vamos a ver cuántos días y cuántas horas. Y Moisés pudo haber reaccionado de esa manera, pero Moisés tuvo la mejor reacción. ¿Cuál fue? Déjame ir a preguntarle al patrón. Ahorita regreso. Voy a preguntarle al jefe. Pero es que ahorita Moisés, resuélvelo. Espérense, tranquilos. Déjame ir a preguntarle al jefe. Ahorita regreso. Y tal vez tardó un día, 2 días, no lo sé, no sé cuánto se tardó. Pero el asunto es que fue a verlo. Tú y yo tenemos que ir a él. ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Hacia dónde van tus decisiones? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Ya le preguntaste a él? ¿Ya lo llevaste a la oficina? ¿Ya llevaste el oficio? ¿Ya le llevaste la propuesta? ¿Ya le dijiste, Señor, esto es lo que hay en mi corazón? Señor, esto es lo que yo quisiera, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. ¿Ya le dijiste eso? En vez de buscar culpables, después mejor busca una solución desde antes. Dicen por ahí, cúrate en salud. Desde antes ve y busca de Él. Y pídele a Él que Él dirija tus pasos. Pídele a Él que Él decida por ti. Porque muchas veces nos equivocamos. Que tus reacciones no sean como las reacciones de todo el mundo. Que tus reacciones y tu lenguaje y tu forma de pensar, lo dijimos la semana pasada, no sean como las del mundo.
Que tu lenguaje, que tu vida sea como la de un verdadero hijo de Dios. Tu identidad, ser la diferencia, santidad, apartados para Él. Que en realidad hay una diferencia entre los que buscamos de Dios, confiamos en Dios, anhelamos a Dios, y entre los que no. Para que entonces la gente anhele eso. Porque entonces la iglesia fue creada precisamente para eso, para anunciar las buenas nuevas, para hablar de las maravillas y de la magnificencia del reino celestial. Para eso es la iglesia. Y entonces si tú y yo no lo estamos haciendo, entonces ¿qué estamos haciendo? Regresate a Números. Números 9. Ahora, Números 9:9, perdón. Números 9:9. Entonces Moisés fue y dijo, ahorita regreso, déjenme ir a platicar con Dios y déjenme ir a ver qué es lo que Dios dice. Versículo 9 hasta el final. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre le llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero, y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Ok, fíjate bien. La respuesta es clara. No podemos andarle buscando como 3 pies al gato. La respuesta es clara. Dice, si alguien estuviere inmundo, que celebre la Pascua. Así. Y tal vez muchos religiosos y fariseos pudieran decir, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que les deje celebrar la Pascua? ¿Qué no escuchaste? ¿Que están inmundos? ¿Qué no escuchaste? ¿Que tocaron muerto? ¿Qué no escuchaste? ¿Qué no oíste? Moisés, ¿qué no oíste? Y Moisés, pues es Dios el que me lo dijo. Ve y peleate con él. Ve y dile a él. No. ¿Pero por qué lo haces? Muchos fariseos en el Nuevo Testamento estaban de esa manera. Jesús se acercaba a ellos, Jesús convivía con ellos y los fariseos decían, si este hombre fuera en realidad profeta, sabría quién es esa mujer que es pecadora la que le está besando los pies. Si en realidad este hombre es el Hijo de Dios, que se baje de allí de esa cruz. Y la gente andaba así. Y la gente farisea andaba con un corazón así como sus vestiduras desgarradas por todo lo que Jesús hacía. Y Jesús decía, ¿qué salieron a ver de Juan el Bautista? ¿Un hombre con vestiduras finas? ¿Qué salieron a ver del Hijo del Hombre? ¿Alguien que venía con ejércitos y caballos? El Hijo del Hombre no tiene dónde poner su cabeza. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué quieren? ¿Qué esperan? Y el mundo espera tantas cosas que Dios no quiere. Pero vamos a aprender unas 3 cosas de esto. De este pasaje, de la respuesta de Dios. Y dijo, cualquiera de vosotros celebrará la Pascua a Jehová, cualquiera. Pero el que estuviere limpio, fíjate bien, el que estuviere limpio y no lo hiciere, ese será cortado. Y yo me puse a pensar, a ver Dios, no entiendo. O sea, ¿cómo es que una persona, un hombre, que está inmundo por haber tocado cadáver, puede celebrar la Pascua? Y uno, y digamos que no le es pecado, y otro que sabe que está limpio y no celebra la Pascua, ese sí lo excluyen y lo cortan de la congregación. ¿A poco es más pecado, Señor, saber lo que tienes que hacer y no hacerlo, que tal vez acercarte tal cual estás? Y entonces hablamos de gracia. Todos estaban obligados a celebrar la Pascua. No importa quién fuera. Si estaban en el territorio, aún extranjeros, estaban obligados a celebrar la Pascua. Todos. Porque estaban obligados a identificarse con esa identidad que Dios les estaba dando. Si tú quieres vivir aquí, tienes que aprender a vivir como Israel lo está haciendo.
Tienes que aprender a vivir bajo la ley de Dios. Tienes que ser diferente a todas las demás naciones. Si tú has decidido estar aquí, entonces tú tienes que hacerlo. Y entonces vemos ejemplos, por ejemplo, la mujer ramera, Rahab, por ejemplo, de la ciudad de Jericó. Y dijo, yo quiero ir con ustedes. Yo quiero amar al Dios que ustedes aman, porque he escuchado de Él, que abrió el Mar Rojo y que venció al faraón y a todo el ejército de Egipto. Yo quiero estar con Él. Y entonces salvaron a Rahab. Y Rahab vino a ser una persona dentro del escalafón, dentro de la genealogía de Jesús. Y luego otra mujer también, que fue extranjera también. Esta mujer, Ruth, ella dijo a su suegra Noemí, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Quieres vivir aquí? ¿Quieres hacer lo que Dios quiere? Entonces tienes que aceptar lo que Dios quiere también. Todos estaban obligados a celebrar la Pascua. 2. He aquí algo también importante. La celebrarán, dice Dios en el versículo 11, la celebrarán en el mes segundo. Y esto me puso a pensar algo. Seguramente, después de haber pasado tiempo, de limpiarse y de purificarse, la podían celebrar. Porque dice, sí, la van a celebrar en el mes segundo, un mes después, a los 14 días. Ellos podían estar inmundos hasta por 7 días, por haber tocado animal o por bla, 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 hasta 7 días. Y entonces se les había pasado ya la fiesta, pero podían celebrarla en el siguiente. Dios les daba chance, otra vez de celebrarlo. Después de pasar tiempo, después de limpiarse, de purificarse. Ahora, fíjate bien, aquí algo muy interesante. En medio de mi inmundicia, en medio de mi inmundicia, en medio de mi pecado, en medio de ese corazón que le encanta pecar, que le encanta masticar el remordimiento y la amargura y el odio una y otra vez, en medio de mi inmundicia, Dios me permitió conocerle y entender mi identidad en Él. En medio de mi inmundicia. O sea, yo no tuve que ser 100% aceptable y después agarrar la identidad en Dios, sino que en medio de mi inmundicia, Dios habló. Y tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, éramos totalmente cristianos y buena onda y apegados a la palabra de Dios cuando empezamos a conocer de Dios. No. Éramos así como que intachables. ¿Nos equivocamos todos nosotros? ¿Nos seguimos equivocando hoy? Claro, yo el primero. Nos seguimos equivocando. Ahora, en medio de mi inmundicia, Dios me permite conocerle y entender mi identidad en Él. Te digo un ejemplo. En alguna ocasión, te lo dije, si por ejemplo entrara una persona pecadora, si por ejemplo, voy a poner este ejemplo extremo. Un día entra una mujer prostituta, acabada de venir del trabajo. Viene y atraviesa todo este lugar y se sienta aquí hasta enfrente, vestida como suelen vestirse. ¿Qué dirías? ¿Cómo te expresarías? ¿Ya no le pondrías atención a la palabra por estar nomás diciendo, ay, mira, ay, cómo se le atreve, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuánto, ay, ¿por qué? Ay, ¿cómo se atreve a venir aquí? Es una iglesia. ¿Cómo se atreve a venir de esa manera? ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarías? ¿Sabes cómo reaccionó Dios ante tu inmundicia? ¿A poco Dios te hizo fuchi? ¿A poco Dios te dijo, sáquese, usted es piojoso, usted es pecador, usted no aprende nada? ¿Dios te dijo eso? ¿Dios te ha dicho eso alguna vez? ¿Qué acaso Dios no ha extendido sus brazos para contigo una y otra vez? ¿No ha tenido gracia una y otra vez? En medio de mi inmundicia, Dios me permitió conocerle y entender mi identidad en Él. La gracia de Dios me alcanzó y me perdonó, me sacó de donde estaba y me dio un nuevo sentido a mi vida. En el Nuevo Testamento recordamos episodios. Por ejemplo, Jesús y el leproso. El leproso era un hombre que estaba inmundo. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús? De lejecitos lo sanó. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Lo cercó y ¿qué hizo?
lo tocó y dijo, sé sano. O por ejemplo, la mujer adúltera. Mujer, ¿quién está en contra de ti? Que tire la primera piedra. Y estuvo con ella. La mujer con flujo, ¿no tocó su manto? El endemoniado gadareno no fue particularmente con el endemoniado a decirle, ¿sabes qué? Vente, salgan de él, vénganse. Los muertos que resucitaba, la gente se volvió impura por tocar a un muerto. Y Jesús va y toca los féretros. Y Jesús va y dice, a ti niña te digo, levántate, y la toma de la mano. Cadáveres. La ramera que llegó a sus pies y lloró a sus pies y derramó todas sus lágrimas y lo ungió con perfume. ¿Que acaso no era una pecadora? Y se dejó tocar. Y eso es lo que escandalizaba a los fariseos. ¿Cómo es que siendo profeta? ¿Cómo es que se llama fulano? ¿Cómo es que se deja tocar por ella? Y entonces eso escandalizaba a los fariseos. La gente, muchos otros, podemos hablar de muchos más. De todos ellos Jesús tuvo misericordia. De todos ellos Jesús se acercó a ellos, porque nadie quería estar con un leproso, porque nadie quería estar con una mujer que tenía flujo, porque nadie quería estar con un muerto, porque nadie quería estar con esa viuda que llevaba a su hijo muerto, porque nadie le acompañaba, porque todos los fariseos más bien pasaban de largo y se daban golpes de pecho. Ay, qué bueno que no soy como ese publicano. ¿Y cómo llega el publicano delante de Dios al templo? El fariseo poniéndose flores por todos lados. Desde aquel entonces ya existían los filtros del WhatsApp y todo eso, ¿no? Se ponían florecitas por todos lados para que la sacaran la foto. ¡Qué bonito fariseo! Matarile, ¿no? Y llegó un publicano. En medio de su inmundicia, llegó un publicano. Y no alzó la mirada. Y dijo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y Jesús enseña que el fariseo ni lo escucharon. Enseña que el publicano volvió a su casa y fue escuchado por Dios. En medio de mi inmundicia, Dios me ha rescatado. Te lo dije anteriormente, éramos cadáveres, estábamos muertos en delitos y pecados. Y entre mucha gente Jesús tuvo misericordia. Porque Jesús enseñó que Él venía a hacerse maldición para que tú y yo pudiéramos quitarnos esa maldición de encima de nosotros. Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3:10, búscale. Gálatas 3:10. Jesús se hizo maldición por mí y por ti. Y se acercó. Y nos dio una nueva vida. Gálatas capítulo 3, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldición por ti y por mí, para que tú y yo se nos quitara esa maldición y poder acercarnos delante de Dios. Cuando hablamos de la Pascua y dice que vengan todos, así están inmundos, vengan y celébrenla, porque buscaba una identidad. Sí, el compromiso de ellos era ir a purificarse, ir a limpiarse, pero había una identidad que Dios quería que floreciera y diera fruto en medio de ellos. No es la ley, es el acercarse a Dios, no es la religiosidad, es amar a Dios. Apocalipsis 1:5 dice que al que nos amó y después nos lavó, nos limpió. No dice primero te limpió para que olieras bonito y después ya te amó y te abrazó. No, dice al que me amó así como estaba, así todo basqueado, así todo sucio, así me amó y después me limpió. Y es mi compromiso todos los días limpiarme. Es mi compromiso. Por eso, en el mes segundo les permite celebrar la Pascua. ¿Qué significa esto? Ve y arregla tu situación. Ve y arregla tu impedimento. Y Jesús terminaba diciéndoles, ve y no peques más.
arregla tu vida. Ve y no peques más. A la ramera le dijo, ve, no peques más. Tus pecados son perdonados, pero no peques más. Arregla lo que tienes que arreglar. A Mateo, el publicano, le dijo al recaudador de impuestos, le dijo, ven, sígueme. Y Mateo lo dejó todo. Ve y no estés más allí. Corta, quita, busca a Dios. Y 3, por último, era una ofensa grave delante de Dios ser apto para celebrar la Pascua y no hacerlo. Era una ofensa grave delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué era una ofensa grave? Por causa de que no se propagara una falsa identidad. Algo que tal vez pasó con Israel posteriormente, al engrandecer más su religiosidad que su agradecimiento y amor hacia Dios. Ellos buscaban más bien que la gente los viera como algo bueno y no como que Dios era amado por ellos. Ellos buscaban estar en una religión. Ellos buscaban ser aceptos. Ellos buscaban salir bien en la foto, pero no amaban a Dios. Dios les dijo, todo aquel que puede celebrar la Pascua y no la celebre, ¿saben qué? Córtenlo, quítenlo, sáquenlo de la congregación. Quítenlo de allí. Porque si puede celebrar la Pascua y no lo hace, entonces es peor que el que tal vez va con su pecado. Es peor. Santiago 4:17, ¿sabes qué dice? Todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, ya le es pecado. ¿Tú sabes hacer el bien? ¿Lo haces? Entonces muchas veces pensamos que es pecado mentir, y sí lo es. Que es pecado matar, también lo es. Que es pecado robar, también lo es. Y así nos podemos ir con muchos más. Pero si sabes hacer el bien y no lo haces, también te es pecado. Si está en tus manos ayudar y no ayudas, te es pecado. Si está en tu boca hablarle a alguien de Dios y no lo haces, créeme, estás pecando. Porque tú no sabes si esa mujer o ese hombre al cual Dios está poniendo es su última hora de vida. Tú no lo sabes. Tú no sabes si hablándole a alguien de Dios, esa persona va a cambiar. Si Dios quiere usar eso, tú no lo sabes. ¿Qué es lo que tengo que hacer y no lo estoy haciendo? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que hoy tienes que hacer y no lo estás haciendo? Dios era una ofensa grave para él. Aquel que estaba limpio, puro, y decía, yo no tengo que celebrar la Pascua, yo estoy bien. No estaba fuera, decía, yo no tengo que hacerlo, yo estoy bien. Eso es una falsa expectativa de quién soy yo. Gálatas capítulo 6, versículo 3, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Sabes algo? No soy nada. Necesitamos de Dios urgentemente. Necesitamos ser dependientes de Él. Muchos podemos decir mucho de nosotros mismos. Sí, yo puedo decirte mucho de mí mismo. Creer que soy mejor que los que están inmundos tal vez. Ay, es que yo no soy como él. Ay, es que yo no estoy pecando como él. Ay, es que yo no estoy en fornicación como él. Ay, es que yo no estoy en drogadicción como él. Dios me libre. Ya estás pecando. Porque no sabes que tú y yo mismos somos inmundos dentro de nosotros. Si tienes rencor en tu corazón, estás viviendo en inmundicia. Si no has perdonado, estás viviendo en inmundicia. No tienes que matar a nadie. No tienes que ir a robar un banco para creer que estás en inmundicia. Aquí adentro, muchas veces son los pecados peores que los que están afuera. Podemos decir, qué bueno que no estoy como él. Adúltero, fornicario, ladrón. Pero entonces te conviertes en ese fariseo que no fue escuchado. Muchos podemos decir mucho de nosotros mismos. Creer que somos mejores que los que están inmundos. Pero no debemos olvidar nunca que nosotros lo fuimos. Fuimos inmundos. Y así Dios nos rescató. Fuimos inmundos y así Dios metió su mano
para sacarnos de todo el estiércol en el cual andábamos. Fuimos inmundos y así Dios me perdonó una y otra vez todas las blasfemias que yo dije. Fui inmundo y así Dios se atrevió a amarme. Fui inmundo y en mi corazón es perverso y aún así Dios decide tomar mi vida y tomar la tuya para hacer su voluntad. Que no se nos olvide eso, que no se nos olvide nuestra identidad, lo que fuimos, lo que somos y a dónde vamos, lo que seremos. Que no se nos olvide nunca que nosotros fuimos inmundos en alguna ocasión, fuimos como ese borracho o fuimos como esa prostituta. Que no se nos olvide nunca de dónde Dios nos sacó. Que no se nos olvide cómo está nuestro corazón. Pero mi maldición, mi inmundicia, mis errores, mi vergüenza fue crucificada un día con Jesús. Allí está mi identidad. Y es en este peregrinaje que no la puedo olvidar. No puedo olvidar de dónde salí, no puedo olvidar quién soy. Y no pretendo buscar ser alguien más que lo que soy. Señor, dependo de ti. Te busco a ti, te quiero a ti. Señor, y líbrame de mi carne. Porque mientras estemos en esta carne, cualquier día le puedes fallar a Dios y bien gacho. Ten cuidado. Ninguno de los que estamos aquí somos mejores que otros. Oramos. Ponte en pie, ayúdame a orar, por favor, por alguien que está ahí enfrente de ti o a un lado de ti. Ve con él y ayúdame a orar, por favor. Jesús el Señor, el precio pagó su vida por mí, y Él entregó, me dio salvación y me liberó, y en el Calvario venció, y en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Su sangre mi corazón limpió, y ahora soy libre
venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Y ahora soy libre, y en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra impotencia, nuestra ineficiencia, Padre, reconociendo nuestra dependencia a ti, Dios, porque mi maldición, Señor, y mi pecado, mi dolor, mi vergüenza, Señor, fueron tomadas por ti, fueron vencidas en la cruz, Señor, fueron clavadas ahí, Señor. Gracias, porque podemos confiar, Señor, en tu sacrificio, en tu sangre. Gracias, porque nos has dado esperanza. Señor, ayúdanos, Padre. Estamos en ti. Bendice a tu preciosa iglesia, Señor. Cuida su corazón. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios los bendiga. Dios esté con ustedes. Dios los sustente y los guarde en cada paso. Un abrazo para todos. Gracias por estar aquí.